la mecánica sería como sigue. Yo voy a hablar un poco sobre cuál es el antecedente de este libro y después le cedería la palabra a la maestra Isabel y a la doctora Isabel y al doctor Omar, que aquí me acompañan, que también contribuyeron con capítulos en la edición de este libro. Y sería esa pues la mecánica entonces, ¿no? Brevemente les platicaré cómo fue que se desarrolló el antecedente de la edición de este libro. En la Escuela Superior de Economía, pues desde el 2008 se llevó a cabo una conferencia, un ciclo de conferencias nacionales e internacionales que se llamó Crecimiento, Comercio y Desarrollo, donde se convocó a investigadores nacionales e internacionales, sobre todo los internacionales, a través de páginas especializadas donde se publican eventos y las personas van mandando sus ponencias para ser dictaminadas y ver si son aceptadas en las conferencias. Un evento de estos se llevó en la Superior de Economía y hubo buena asistencia. En aquel entonces se recibieron aproximadamente 60 ponencias, una cosa así, y se aceptaban 20, 30 ponencias, ¿no? Entre ellas, vamos a decir, un 15% eran internacionales, de personas que venían en aquella primera ocasión, vinieron de diferentes países, incluso algunos de Europa, Estados Unidos, en fin. Y se decidió empezar a juntar el material, porque para estos eventos se pedían artículos completos, no abstracts, por ejemplo, resúmenes, sino artículos completos, y sí, los que se aceptaban, después se hacían ediciones. Incluso se editó un libro internacional con Routledge, donde hubo colaboradores de nivel internacional. Entonces, y este evento, Crecimiento, Comercio y Desarrollo, se siguió llevando a cabo año con año, 2009, 2010, 2011 y 2012, incluso fueron cuatro ediciones, pues, y de las 4 ediciones se tomaban los materiales y se publicaban. Para la última, las 4 primeras fueron 2008, 9, 10 y 11. La última, 2012, ya se hizo también en conjunto con la Red de Desarrollo Económico del Instituto Politécnico Nacional. Ya se convocó a través de la red y todavía hubo mucho más ponencias, porque precisamente ya hubo mayor participación de otros compañeros, no solo de la Superior de Economía, sino de diferentes escuelas del Politécnico. En aquella ocasión se recibieron pues alrededor de 80 ponencias, una cosa así, 80 ponencias, y en realidad se aceptaron pues aproximadamente la mitad, ¿no? Entonces el evento como que ya iba agarrando pues difusión. Llegaron investigadores de diversas partes del territorio nacional, desde Quintana Roo, Chihuahua, Puebla, Sinaloa, en fin, y también investigadores internacionales. Y de ahí de los 80 artículos que se recibieron, se eligen 40 para ser presentados, aproximadamente la mitad, y de esos se eligen todavía algunos para ser editados en libros, que se editó el que hoy se presenta, y otro más que se editó sobre temas de innovación, que está ya próximamente por salir. Y precisamente en aquella convocatoria pues participamos varios investigadores, entre ellos el doctor Omar, la doctora Isabel, y se seleccionaron los documentos. En particular es sobre tendencias, como dijeron, ¿no? El tema sobre desarrollo económico y en educación. Pero bueno, ¿por qué les platico esto? Porque pues es importante ver cómo con trabajo colaborativo surge a través de la Escuela Superior de Economía, toma la iniciativa. Aquella vez el maestro Horacio Sánchez Bárcenas pues le dio mucho apoyo desde el 2008, 2009 al desarrollo de este evento, y que cada vez fue tomando más impulso, ¿no? Y ya cuando una vez se desarrolla con la red también, pues prácticamente el eje fue la Escuela Superior de Economía, ¿no? Pero vamos, como con trabajo colaborativo de diferentes investigadores, no solamente el Politécnico, sino convocatorias, se pueden recibir una cantidad muy amplia de trabajos, hacer una buena selección e integrar documentos como estos, que pues son arbitrados, ¿no? Llegan a procesos de selección, primero para presentación y luego para publicación. Y en su caso, por ejemplo, tiene contribuciones de la Universidad Autónoma Metropolitana,
de funcionarios de Sedesol, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de la UNAM, de la Facultad de Economía, de la UAP, y dentro del Politécnico hay profesores de la Superior de Economía, de ESCA Santo Tomás, de CIME y de CIEMAT. Entonces es un documento pues bastante variado, sólido con su contribución del Politécnico, pero a su vez de diferentes universidades del país. Y pues bueno, en mi caso contribuí con un artículo sobre efectos de la educación en la desigualdad y en el crecimiento económico en el país. Fue un análisis econométrico de datos de panel, y brevemente lo comento los resultados, que era la intención, es decir, presentar documentos prácticos sobre la evolución del desarrollo económico y la educación en México, cómo interactúan estas dos variables, entre otros temas, pero principalmente sobre este eje. Y bueno, una vez que se llevan a cabo los desarrollos, es decir, el efecto de una proxy de educación medido por la escolaridad promedio en México, en la desigualdad dentro de regiones, que se mide con el indicador de Gini, entre regiones con un indicador de desigualdad entre entidades federativas del país, y también su efecto sobre el crecimiento económico. Y lo que se logra apreciar es que en realidad la escolaridad promedio en México como proxy de educación no tiene un efecto para reducir la desigualdad dentro de regiones. Dentro de regiones podemos decir, por ejemplo, dentro del Distrito Federal o dentro de alguna otra entidad federativa, y tampoco entre regiones, tomando como benchmark, vamos a decir, el Distrito Federal. No hay una evidencia de que la escolaridad promedio en México, una proxy de educación, esté contribuyendo a reducir la desigualdad entre regiones. Y esta es una situación crítica, porque normalmente se esperaría que con la educación sirva para, bueno, precisamente para la formación de capital humano, mejorar ingresos promedios, reducir pobreza, pero no solo eso, sino también reducir desigualdad. Pero en temas de desigualdad, en México hablamos mucho, por ejemplo, de reducción de la pobreza, formación de capital humano, el índice de desarrollo humano, pero el tema de desigualdad lo tenemos como un poco en el segundo término, y es un tema muy importante también, ¿no? Es decir, si se reduce la desigualdad, paralelamente también se reduce la pobreza, ¿no? Entonces yo creo que no hay que perderlo como objetivo, pero lamentablemente lo que se aprecia es que la variable de educación realmente no tiene un factor fuerte para reducir desigualdad en México. Y esto en parte tiene que ver porque la participación de la educación en México también es desigual. Lamentablemente en las zonas más rezagadas del país o en las zonas más marginadas es también donde se encuentran las escuelas pues, más deterioradas, con menores recursos, cuando debería ser al revés, ¿no? Es decir, en las zonas más marginadas es donde mayor énfasis se le debe poner a la inversión en educación, y no solo en números, sino en calidad. Y yo creo que ese es un punto muy importante, porque ya una vez analizando estos datos econométricamente y paramétricamente, no hay una influencia pues de la educación para reducir la desigualdad, y pues queda así nada más abierto como tema de discusión, que precisamente no solo preocuparnos por incrementar el número de aulas, el número de profesores, sino la calidad dentro de las zonas más marginadas, ¿no? Cuando se me invitó a participar en este libro, y uno de los puntos que se discutían precisamente eran las variables del desarrollo económico y educación, dije, bueno, ¿qué puedo yo como hacer o aportar en este escrito? Y bueno, finalmente yo lo que hice fue analizar el Fondo de Aportaciones para la Educación Pública Básica y Normal 2006-2011 como un factor importante para el desarrollo en el país. Cuando nosotros discutimos en la teoría económica qué justifica la intervención del Estado en la economía, cuál es el papel del Estado en la economía, de alguna manera nos lleva al debate qué cosas debe de hacer el Estado. Y uno de los puntos que han quedado en México, sobre todo en el marco legal, es el papel que tiene el Estado en la educación como un pilar importante.
como un pilar estratégico que sí se considera para el desarrollo. Los datos que nos menciona aquí el doctor Ángeles sí sorprenden un poco. Y bueno, finalmente, después de todo este debate político, ideológico, histórico, económico, así ha quedado en la Constitución política plasmado el papel o la obligación del Estado, ¿no? El artículo 3 señala que todo individuo tiene derecho a recibir educación y el Estado, dado que somos un sistema político federal, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Esta y la de medio superior son obligatorias para el Estado, brindarlas a la población. En la década de los 90 se tenían serios problemas de centralización de las funciones del gobierno, no solamente del país, sino en varios países de América Latina. A partir de esta década se vienen impulsando programas de descentralización. De eso la CEPAL tiene muchísimos estudios. Con ello, en 1992 se impulsa la descentralización de la educación en México. Es decir, que no solamente corresponde al gobierno federal impartir la educación, sino también a los demás órdenes de gobierno. Entonces aquí tenemos la descentralización de la educación en México. Tenemos que en 1992 se firmó el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal, de manera conjunta con el gobierno federal, los estados y el sindicato. Realmente de lo que se trató fue de incrementar el gasto en educación, no solamente del gobierno federal, sino también de los estados. Y esta descentralización consistió en traspasar a los gobiernos estatales las escuelas, recursos materiales y financieros. O sea, coparticipar de alguna manera esa responsabilidad con los estados. Producto de este acuerdo, se publicó en 1993 la Ley General de Educación. En esta ley señala qué atribuciones tiene cada nivel de gobierno con respecto a la educación. Pero bueno, ¿cómo operar? ¿Cómo brindar la educación? ¿Con qué dinero? Entonces, vamos a ver que más adelante se va a crear el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, los cuales se contemplan en el artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal. La que sigue, por favor. Bueno, aquí de manera general, para no ocupar tanto tiempo, se ponen las facultades que, por ejemplo, tiene la Autoridad Educativa Federal en materia educativa. Esos que resalto en azul, pues son como los que más se destacan. Determinar los planes y programas de estudio, el calendario escolar, la actualización de libros de texto, el Sistema Nacional de Créditos y lo que ha generado ahorita mucho debate, que es la evaluación del sistema educativo. La que sigue, por favor. A nivel de los estados, realmente les corresponde prestar los servicios de educación inicial básica, incluyendo la indígena. Solamente voy a destacar los que están en color azul. Proponer al hacer los contenidos regionales, ajustar el calendario escolar de su zona en función del clima, de las festividades, y otorgar y revocar permisos a las escuelas, operar un padrón estatal de alumnos, docentes, instituciones y centros. Prácticamente la contratación o el ingreso del servicio docente se va a pasar a los estados. Los estados ahora van a contratar y a pagarle a los maestros. Actualmente el lunes, realmente me encuentro con la sorpresa que hay una propuesta de cambiar todo esto, y ahorita voy a ver cómo funciona el fondo y al final brevemente cuáles son las propuestas que se están haciendo con la de la reforma fiscal. La que sigue, por favor. A los municipios realmente les toca muy poco, como auxiliar en la educación, producir libros y otros materiales y sobre todo el servicio de bibliotecas. La que sigue, por favor. Hay varios estudios sobre cómo ha funcionado la descentralización educativa en México
Y por ejemplo, la OCDE señala en un estudio de Cecilia Fierro que realmente no se descentralizó la decisión o la toma de decisiones en el sistema educativo. Realmente lo sigue manteniendo el gobierno federal y los estados realmente les toca más la cuestión administrativa. La que sigue, por favor. Vamos aquí a entrar ahora, eso es como el marco en el que se da la descentralización, cómo se crea este fondo, y ahora vamos a entrar un poco ya con datos. Aproximadamente, bueno, este es el gasto público descentralizado. Es importante mencionar que en los 90 no solamente se descentralizó la educación, sino también la salud, y bueno, la policía y un montón de servicios. El ramo 33 se compone por 8 fondos. Ahí los podemos apreciar: para educación, para salud, para infraestructura, para seguridad pública. Y aquí podemos ver la importancia que tiene el FAEP, o el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica Normal. De todo lo que el gobierno federal transfiere a los estados mediante estos fondos, casi el 60% es para gasto en educación básica. Y inclusive de estos fondos tenemos que el FAM también se utiliza una parte para desayunos, y también el otro que es para educación, el FAETA, para educación de adultos, de educación básica, que es primaria y secundaria. Pero además de estos recursos, que aquí lo podemos, bueno, en la siguiente gráfica podemos ver de manera más ilustrativa lo que implica ese fondo en términos presupuestarios con respecto de los otros. La que sigue, por favor. Además de esos recursos, se toman de otros ramos dinero para la educación. El ramo 11 es para pagarle a todos el personal de la SEP. El ramo 25 es para pagar toda la educación del Distrito Federal, porque ese no se descentralizó. Y el ramo 33, que es parte de lo que ya habíamos dicho, que se compone el Fondo para Educación Básica y Superior. La que sigue. Pero además de esos dineros, también los estados, dentro de los acuerdos de descentralización, se acordó que iban a aportar recursos para suministrar la educación básica. Bueno, aquí vamos. Pero, perdón, me adelanté un poco. Bueno, ¿en qué se destina los recursos del Fondo de Aportaciones para Educación Básica en los estados? Como lo podemos apreciar en este cuadro, el 95% es para el pago de nómina, el 4.5% para gastos de operación, y para gasto corriente el 99.68%, y solamente el 0.32% para inversión. Aquí es importante destacar que uno de los puntos que se están proponiendo en la reforma es que la nómina la concentre ahora el gobierno federal. Como podemos apreciar en este cuadro, la mayoría de los recursos que se transfieren a estados y municipios es para el pago de los profesores. Ahora sí, la que sí. Ya les decía que además de lo que se hace por transferencias federales, también los estados aportan recursos para la educación básica. Aquí no se aprecia tanto que digamos, pero en total, en promedio, los estados aportan el 33% de lo que representa el fondo. Pero aquí, como lo decía el doctor Ángeles, hay una gran heterogeneidad en términos pues de la capacidad de desarrollo entre los estados. Tenemos aquí, por ejemplo, Baja California, que en relación con el fondo, Baja California aporta el 92% de ingresos. O sea, casi la mitad de mitad, lo que le da el gobierno federal y lo que el estado aporta. Pero veamos Oaxaca. Oaxaca aporta 0%, o sea, nada. A lo mejor nos explica los conflictos, ¿verdad?, que se tienen actualmente con los profesores de Oaxaca. Entonces, esto de alguna manera nos lleva a que, como señalaba ahorita el doctor Ángeles, se acentúa la diferencia de marginación
en estos sectores, en el sector educativo, porque los estados más pobres, Oaxaca, Chiapas, Zacatecas, casi no aportan recursos estatales a la educación, y los estados con mayor desarrollo, con mayor aportación de Producto Interno Bruto estatal, son los que más aportan, lo cual pues marca, ¿no?, acentúa la diferenciación de capacidad y que de alguna manera se ha de reflejar en la calidad educativa. Y bueno, en la Ley de Coordinación Fiscal, cuando se hizo este fondo, se contempló que los estados iban a aportar la mayor cantidad de dinero para la educación en sus estados, pero en la práctica realmente vemos que los estados aportan de manera muy diferente recursos para la educación, y lo que las transferencias eran consideradas un complemento, en realidad son la fuente principal de financiamiento. Entonces, aunque la Ley de Coordinación Fiscal dice una cosa, en la práctica sucede otra. Y bueno, a final de cuentas la federación, bueno, es la que sigue, que es un poco como la conclusión. La federación, a través del presupuesto y transferencias financieras, regula y controla los sistemas educativos en los estados. Como cuando yo escribí esto era hasta aquí explicar qué era el fondo y un poco cómo funcionaba, y ahora está esta propuesta. Solamente voy a mencionar algunos aspectos muy generales, no sé cuánto tiempo me quede. Pero bueno, en la propuesta que se mandó el domingo, que ahora apenas salió, se propone desaparecer este fondo, el FAE, desaparecerlo y crear el fondo de aportaciones para la nómina educativa y gasto operativo. Es decir, que en los 90 se da un proceso de descentralización. Ahora vemos un proceso diferente, que se propone un proceso de descentralización de los recursos para la educación. Y bueno, viene la justificación que se encuentra en una página de la Presidencia de la República, y se señala que una de las causas es porque en cada estado los maestros han negociado diferentes condiciones laborales, salariales. Entonces hay una gran heterogeneidad en los sueldos, en las prestaciones, y de lo que se trata es un poco de homogeneizar esto. Otra, que se crearon muchas plazas, un control, se descontroló la contratación. Otro aspecto pues que se maneja ahí es la corrupción. Ahora también se condicionan que los incrementos salariales primero no los va a establecer los estados, sino la Cámara de Diputados, que se va a aumentar los sueldos si se cumplen con las metas de la Ley General de Servicio Profesional Docente. Yo creo que los maestros no han leído esto todavía. Y las reglas de mayores reglas de transparencia y control. Entonces, realmente todo esto que explico yo en el artículo, se propone que todo eso cambie y desaparezca. Entonces ya cuando vi eso dije, ay, bueno, todo se tiene que ir actualizando, ¿no? Y bueno, a ver qué se aprueba, cómo se aprueba. Y bueno, aquí lo que sí es que quizás se tendría que hacer un balance sobre cuáles fueron los resultados de la descentralización, los alcances y limitaciones de este proceso, y qué implica ahora o qué implicaría un proceso de descentralización, y un poco en el tenor del libro, como un aspecto importante pues, para el desarrollo del país, ¿no? Estamos hablando de la educación básica, no estamos hablando de los otros tipos de educación. Bueno, pues sería todo. Muchísimas gracias. Entonces, el documento que nosotros presentamos se relaciona más con la parte de desarrollo económico que con la de educación, entonces a lo mejor como que nos salimos tantito de contexto, pero en realidad está en la parte de desarrollo económico, y en realidad desde un enfoque más agregado, más internacional. Lo que hacemos es un estudio para un conjunto de países de América Latina. Entonces consideramos la situación tanto comparativa de las economías de estos países, ¿no?
La idea del documento, bueno, primero el título, más o menos dice como repatriación de la inversión extranjera directa y bueno, y el efecto de esta en actividad económica en Latinoamérica. Y si nosotros nos preguntábamos, bueno, se escucha por muchos lados, se lee por muchos lados que la inversión extranjera directa es buena, que trae beneficios en términos de empleo, de difusión de tecnología, de actualización, de ampliación de mercados, etc., ¿no? Entonces, bueno, quizás eso sea discutible, quizás sea cierto, pero nos interesaba algo más, es decir, esa inversión extranjera directa, al final de cuentas, viene o va a alguna economía y bueno, con sus actividades espero obtener alguna utilidad. ¿Qué hacen con esa utilidad, no? Tienen en general dos opciones, ¿no? Reinvertirla en ese mismo mercado o bueno, repatriarla, ¿no? O mandarla a terceros mercados, ¿no? A partir de, bueno, considerando otras filiales. Y entonces nosotros nos preguntábamos, bueno, ¿y esas utilidades de la inversión extranjera directa cómo afectan a las economías, ¿no? La mexicana y bueno, las latinoamericanas en general? Entonces es un primer intento por considerar a la inversión extranjera directa, o la participación de la inversión extranjera directa en una economía. Queremos ver si esta es buena, si es mala, pero no la inversión extranjera directa, sino las utilidades, ¿no? Es decir, son empresas extranjeras, tienen utilidades y son dueñas de esas utilidades, ¿no? Pero eso a nivel macroeconómico pues, tiene un efecto, ¿no? Eso es lo que queríamos investigar, ¿no? Si esto es bueno, esto es malo, tendrá un efecto en el desarrollo económico, ¿no? O no lo tendrá, o tendrá un efecto en el desarrollo industrial, ¿no? ¿Qué variables, no? Entonces es básicamente lo que la motivación del documento. Por presentar algunos datos, en el 2010 la inversión extranjera directa en toda América Latina era equivalente al cerca del 6% del PIB en América Latina. Y las utilidades obtenidas por esa inversión extranjera directa eran aproximadamente un octavo de lo que se invertía, es decir, $8 generaban una utilidad de un dólar más. Entonces, nada despreciable, ¿no? Pero ese dólar, ¿qué efecto tenía en la economía? Porque ese dólar, decíamos, puede salir de la economía, puede reinvertirse, ¿no? Bueno, en un recuento tanto histórico, ¿no? En el periodo 2000-2010, bueno, no sé, desde el 80 hasta el 2010, es nuestro periodo, vimos cómo se da un cambio pues en la estrategia, llamémosle así, de las empresas extranjeras en términos de la repatriación de utilidades. Así en los 80s, básicamente el enfoque que tenían era repatriación, más de la mitad de las utilidades se iba para Estados Unidos. Ciertamente, está brincando esta parte. Nos enfocamos exclusivamente a la inversión extranjera directa de Estados Unidos. Y para el 2010, esta tendencia a la repatriación se revierte, pues. Para el 2010, decíamos, solo una tercera parte de las utilidades se repatrian de Estados Unidos. Es decir, parecería que hay una tendencia a reinvertirse, ¿no? Obtienen estas utilidades, decíamos, y se quedan en la economía doméstica, es decir, contribuyen con capitales que pueden convertirse pues en nuevas inversiones, nuevos empleos, encadenamientos productivos, etc., ¿no? Entonces hasta ahí parecería que la situación iba bien. Sin embargo, entonces queríamos ir más allá e indagar de esta situación, ¿no? También una contribución del documento es que nuestra ignorancia en realidad, investigando, pues no hemos encontrado documentos parecidos, ¿no? Hay quienes hablan de los determinantes de la repatriación, ¿no? Hay una serie de elementos
teóricos, empíricos, que permiten esta repatriación, en su caso reinversión, ¿no? Pero que hablen del efecto de la repatriación o reinversión de las utilidades, pues no hemos encontrado, ¿no? No significa que no existan, simplemente evidencia nuestra ignorancia en el tema. Bueno, eso aplica también para el caso mexicano y en general para el caso latinoamericano. Entonces nosotros estamos muy felices por eso, porque creemos que es de los pocos documentos en este sentido, ¿no? Por platicarles algo, en realidad uno de los o dos aspectos que determinan la reinversión de utilidades de la inversión extranjera directa se asocia con el gobierno corporativo de las empresas. En el caso concreto de Estados Unidos, el destino o la participación de sus empresas en los mercados internacionales se puede clasificar en dos: en países industrializados y en países en desarrollo, ¿no? Pero en general, la estrategia que siguen estas empresas es obtener utilidades en el corto plazo y repatriarlas. ¿Por qué? Pues hay que pagarle a los accionistas. Es básicamente el enfoque de Estados Unidos, contrario a las empresas europeas y japonesas que tienen un enfoque más de repatriación de utilidades, pero en el largo plazo. Entonces, es uno de los elementos que nos contextualizan por qué se da la repatriación o la reinversión. Otro, sin duda, los impuestos. Y en este sentido, la estrategia de los países o de los gobiernos latinoamericanos ha sido eso, ¿no? Básicamente, establecer incentivos fiscales para atraer inversión extranjera directa, pero para propiciar también la reinversión. En general, los gobiernos han seguido dos tipos de estrategias para captar estas utilidades en su propia economía. Uno, bueno, decíamos, tiene que ver con la apertura comercial, liberalización de los mercados, todas estas cuestiones, ¿no? Y bueno, con la idea, por supuesto, de notar o de generar ese interés porque las empresas extranjeras reinviertan estas utilidades, ¿no? Básicamente la estrategia en común que siguieron las economías pues, más avanzadas de la región, Brasil, Chile, es tratar de forma no discriminatoria a las empresas extranjeras estadounidenses, en nuestro caso, pues, no discriminarlas, tratarlas de forma igual a las empresas nacionales. Es decir, por ejemplo, estamos sujetos a los mismos impuestos y además podrían invertir en las mismas áreas. Entonces, estos países más avanzados en la zona establecieron esta estrategia, no discriminación a las empresas extranjeras, y quizás sea un poco también esta tendencia ahora en la economía mexicana, ¿no? La otra gran vertiente de la política de promoción de la reinversión de utilidades fue establecer agencias de promoción de inversión, básicamente agencias tipo Bancomex, ¿no? En realidad, todos, si no recuerdo mal, todos los países latinoamericanos establecieron agencias de este tipo, ¿no? Básicamente con la intención de proveer servicios post-inversión, ¿no? Divulgar a los mercados, hablar de las ventajas de los mercados para atraer esas reinversiones. Bueno, en general, lo que hicimos, este es como el planteamiento. Después decidimos establecer un modelo econométrico, estimarlo, relacionamos diferentes variables. Queremos ver el efecto de diferentes variables en cuestiones de desarrollo, de crecimiento y desarrollo. Así, por ejemplo, planteamos un modelo donde se hablaba de, bueno, queremos ver la relación del capital humano, del trabajo no calificado, de la inversión, por supuesto, y de la repatriación de utilidades de la YER, el efecto de estas variables en variables de crecimiento y desarrollo. Es decir, en PIB per cápita, en el consumo final y en la producción industrial. Para no hacerles el cuento largo, encontramos, concreto pues para hablar de la repatriación de utilidades,
que esta sí tiene efectos significativos, estadísticamente significativo y negativo en todos los casos con estas variables, es decir, conforme salga, para ir más atrás, conforme llegue inversión extranjera directa, explote las ventajas del mercado, obtengan utilidades, obtienen utilidades y saquen esas utilidades del país o del mercado huésped, eso tendrá un efecto considerable además en el Producto Interno Bruto de estas economías latinoamericanas, también en términos de las capacidades de consumo, en términos de desarrollo industrial. Entiéndase, cada vez que las empresas sacan estas utilidades, se da un adelgazamiento de los encadenamientos productivos nacionalmente. Y por último, también el efecto de esta repatriación se hace sentir en el PIB per cápita. Por ahí presentamos algunos datos que ya no lo diré, con la intención de que lean el libro, pero me parece, datos bastante interesantes, ¿no? Que nos permiten llegar digamos, a proponer un marco de regulación quizás orientativo de estas reinversiones, ¿no? Es difícil, por supuesto, ellos son dueños de esas utilidades, ¿no? Las empresas obtuvieron esas utilidades, pero bueno, hay evidencia que cada vez que salen esas repatriaciones, en el caso de los países latinoamericanos, se genera un efecto negativo en términos de crecimiento económico y de desarrollo económico y desarrollo industrial, ¿no? Entonces, la propuesta es ese marco regulatorio. Los que saben del tema dicen que esto no está tan descabellado, porque la principal fuente de financiamiento de las empresas multinacionales estadounidenses en el extranjero es la reinversión, ¿no? Y si quieren crecer, pues inviertan. Entonces es como una especie de ganar-ganar. Sin embargo, bueno, quienes tienen la última palabra son las empresas, ¿no? Eso es en general el contexto del documento y pues gracias.